Bueno, creo que volvimos la mayoría de los que estábamos. Vamos a ir agregando. Bueno, como les decía, nos quedaba parte de los puntos que vimos en conducta, quedan las autoplásticas. Luis, vos me querías preguntar algo. Decime. Sí. Claro. Es, no, es así, es así. Es así. Está incluido en un modelo combinado, es decir, totalitario, en la que se entiende que no necesariamente tenés que estar en ese momento materialmente porque ya lo tenés integrado, forma parte de tu vida, digamos, de tus recuerdos, de tus asociaciones, lo incluís en tus pensamientos, y está presente siempre ese modelo, ¿no? Sea de la experiencia que hayas tenido vos, digamos, vos nunca fuiste a Arabia, pero viste películas. Hay un ruido, con esa película haces una imagen que corresponde a un mundo que no es el tuyo, sino que es el entorno, y lo representas de manera tal que juega en tu criterio general sobre algo que ni siquiera estuvo presente en la realidad, es un reflejo de algo que vos conocés en forma indirecta, pero representa el modelo social. Entonces forma parte de un contenido general que tenemos para hacer una evaluación, para tener un recuerdo, para ajustar medidas, para lo que fuera, vos contás con esa parte que tiene que ver con lo que vos recolectás de un mundo que te rodea, siempre. Está presente siempre, ¿no? En olores, en texturas, en imágenes, siempre está presente. Se toma como algo que se compromete o como que funciona dentro del esquema de conducta general. Está ahí siempre presente. Respecto de las tengo que ir rápido porque si no nos quedamos sin tiempo, aunque sea definirles, ¿no? Porque las cosas que vimos más recientemente las van a recordar mejor. Tengo miedo con las que ya vimos, ¿no? Las que ya pasaron como 3 meses ya. Respecto a autoplásticas y soloplásticas, es otra forma de presentar ciertos funcionamientos de la conducta, más allá de integrar esto de que está compuesto en la participación combinada de las 3 áreas. Otro autor habla de autoplásticas y aloplásticas, pero para decir lo mismo. Entonces, dentro de las que son las autoplásticas, hay 2 modelos, simbólico y concreto, y lo mismo en las aloplásticas. Las autoplásticas son las conductas que funcionan, digamos, estas 2 funcionan siempre en forma conjunta. Las vamos a separar para ejemplificar, pero no están divididas en la acción de la conducta real. Entonces, lo autoplástico se refiere a conductas que se refieren al propio individuo que está teniendo esa conducta, en donde, digamos, se distingue lo que se llama simbólico, como todo el proceso mental, fantasías, pensamientos, la memoria, forman parte de lo que es esa conducta llamada autoplástica. Y lo concreto tiene que ver con la parte biológica, con el cuerpo de la persona, esto que se puede observar, se puede tocar, se puede mirar, incluso cambiar, ¿sí? Entonces, esto se refiere a conductas que quedan como centradas en el propio individuo. Y se llaman aloplásticas en aquellas conductas donde uno ve la relación con el exterior. Entonces, también habla de simbólica y concreta. Cuando se habla de simbólico es la relación simbólica con el entorno, que solo pasa por un lugar, tiene que ver con un sistema de comunicación que termina siendo simbólico, que no solo es hablar con alguien o comunicarse por texto con alguien, sino incluso señales que son simbólicas porque representan cosas que no están presentes
y establecemos con el mundo que nos rodea a través de este proceso, ¿no? Que es el proceso de comunicación simbólico, en donde el mismo lenguaje tiene símbolos. Hay palabras que representan cosas que no están presentes, por eso uno habla de lo simbólico. Y lo concreto, dentro de la relación con el entorno, es todo por lo que acabamos de decir, lo que está pasando en el momento, pero también puede ser ver una película, porque estoy observando cosas que hace otra persona en otro lugar, escuchar ruidos del vecino, o sea, cualquier circunstancia de nuestra vida tiene que ver con una relación, en este caso llamado concreto, con el mundo exterior. Estas dos funcionan al mismo tiempo, no las podemos dividir. Entonces, toda conducta conlleva una parte que es autoplástica y una parte que es aloplástica. Y si lo miramos bien, dice lo mismo que las áreas. Nada más que está presentado de forma diferente, pero está diciendo exactamente lo mismo. El contenido de la conducta, el proceso de la conducta, tiene en cuenta los mismos sistemas. Esto en autoplástico y aloplástico. Después vimos las fases, quizás ahora ya la entienden mejor, les es más fácil dar las etapas por las que pasa cualquier conducta, tenemos varias al mismo tiempo, no se dividen en el sistema real, sino que tenemos una serie de conductas al mismo tiempo de distinta naturaleza, de distintos tiempos, con distintos objetivos, que funcionan, está capacitado, digamos, el sistema psíquico para poder hacerlo varias funciones al mismo tiempo como una computadora, exactamente igual. Y en esa computadora intervienen los factores mentales, los factores físicos y los factores del mundo que nos rodea. Hablamos de fases con el estadio que sigue, el proceso que sigue, toda conducta, sea simple, sea compuesta, sea cortita, sea larga. En todas ellas va a haber un primer sistema, que es la que llamamos motivación, lo que pone en movimiento la conducta. Necesitamos estar motivados. Esta motivación es la que inicia una etapa de conducta. La segunda fase, una vez instalada la motivación que tiene relación con las necesidades, algo que necesito, consciente o inconscientemente, hay una necesidad, inmediatamente la mente y el cuerpo se fijan en esa necesidad. A veces se hace evidente, hablamos de hambre, pero también hay otro tipo de sensaciones, la angustia, o uno pensar que está solo, o que no se puede reunir con alguien que quiere reunirse, porque estamos en pandemia, por lo que fuera. Ahí hay una necesidad, y eso va a motivar que yo me ponga en contacto con esa persona por medio de un Zoom, que le mande un WhatsApp, que establezcamos una forma de encontrarnos, aunque sea legal o ilegal. Todo eso es necesario que esté presente para que yo desarrolle la conducta posterior. Entonces, la primera fase es la motivación, la segunda es la elaboración de la conducta, que son todos estos elementos mentales o materiales que yo voy a necesitar según mi propio criterio. Cada uno tiene el propio de la elaboración, cada uno lo entiende como quiere y como puede. Entonces hay personas que para comer hacen todo un procedimiento completamente diferente al que haría otro. Entonces vemos dos personas que tienen ganas de comer y vamos a ver que hacen procedimientos diferentes, cada una guiada por su propio criterio. Esa es la elaboración de la conducta. La tercera es la terminación, cuando el ciclo de conducta supuestamente termina, al llegar al objetivo que se había propuesto. En este caso que estamos diciendo, la comida o el encuentro con esa persona, pareciera que en este caso terminó, pero muchas veces, si bien se logra el objetivo y eso baja la tensión, porque las necesidades lo que hacen es aumentar la tensión, porque quieren satisfacer esa necesidad, y la necesidad, digamos, tiene que ver con situaciones personales. Algunas veces tienen una base de tipo instintiva, como señala Freud, con todo un proceso intermedio en la que el mismo proceso psíquico refrena ciertas cuestiones, o pone límites a otras, o se expresa, como decía Freud, cuando tiene una necesidad de tipo instintiva que no está bien vista en un modelo social, incluso para el mismo individuo,
Los caminos para bajar la tensión son, como habíamos dicho, los sueños, los actos fallidos o los chistes. En este caso, y pensando en cómo obtener el objetivo que nació de una necesidad, uno muchas veces consigue, porque era eso lo que quería, una simple comida o un simple encuentro, y en otros, en términos de Freud, podría llegar a obtener el beneficio de un objetivo que no estaba planteado en el mundo real. Es decir, yo a través de esa misma conducta, al encontrarme con una persona, puedo generar, satisfacer una necesidad que podía ser encontrarme con esa persona porque era lo que quería, pero también esa persona puede representar otra, o nuestra mente la puede asociar a otra persona que por alguna razón la familia nunca quiso, porque era un tipo raro, y a mí me quedó esa situación presente, tuve un enlace con esa necesidad de un origen por ahí más intenso o prohibido, y a través de esta propia conducta yo puedo representar un engaño, ¿no? Como entre comillas, un engaño psíquico, en donde satisfago las dos necesidades. La de encontrarme con esta persona porque la quiero y la quería escuchar, y la satisfacción de una necesidad de origen desconocido que también se elimina a través de esta situación. Y en el cuarto lugar aparece, creo que ustedes lo tenían como beneficio secundario o modificación secundaria, Aprendizaje, sí. claro, que sería el aprendizaje, ¿sí? No solo la obtención, sino el procedimiento que me permite instalar un modelo que queda reservado para formar enlaces de aprendizaje con sucesos posteriores, ¿sí? De ahí saco siempre una experiencia, tanto en el sentido práctico de lograr algo que finalmente obtuve, como en el sentido, en términos mentales, ¿no? La capacidad de sentirme seguro para tener respuestas cuando hay alguna necesidad que tengo que calmar. Esto en cuanto a las fases. Y las variables de la conducta que se nombran, la tienen para repasar en el manual, no lo vimos mucho, es como un subtítulo dentro del fenómeno de conducta, que hay dos subtítulos que ustedes tienen. Uno de ellos, que es muy cortito, que habla de características de la conducta, que las tendrían que memorizar en un caso, pero tienen que ver con la definición, ¿eh? Están acopladas a la definición. Por ejemplo, se dice que la conducta es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque resuelve una tensión. Es conflictiva. ¿Por qué se dice que es conflictiva? Porque implica hacer algo que no quiero, porque implica llevar a cabo todo un procedimiento, porque implica una elección. O sea, hay varias características, tienen 6 o 7, las leen, las recuerdan, son propios de lo que es una conducta. Pero además están las 3 variables, que son una que es independiente, una que es dependiente y una que es interviniente. Estas son las 3. ¿Cuál es cada una? La independiente es el medio, lo que yo no puedo modificar, lo que ocurre alrededor y que no depende de mí. Esa es la variable independiente que interviene en toda conducta. La dependiente justamente es el resultado, la conducta. Lo que yo hago depende de ese medio. El resultado de mi conducta va a depender de ese medio. Y una que se llama la interviniente, que es el propio individuo. Es como el elemento a través del cual se van a situar las otras dos, el medio, ¿sí? Y mi conducta. Entonces el sujeto es como el aparato que aparece ahí para que se pueda reflejar una combinación entre el medio y lo que resulta siendo la conducta. Esto en cuanto a las variables. Después vimos la unidad de motivación. Sí. Sí, estudiarla, porque es una cuestión de recordar con la memoria, porque acá no podemos hacer más que agregarla, ya vimos los fundamentos. No, son diferentes. Si pueden ver en el manual, porque yo no lo tengo, ustedes busquen, porque son 2 títulos diferentes. Uno habla de características de conducta
son 4 o 5 renglones donde aparecen nombradas esas características. Es cuestión de que ejerciten la memoria, al menos en alguna de ellas, y otro que el título sería las variables y nombra estas 3, o sea, no es algo largo, pero tienen los nombres y lo tienen que recordar. La explicación ya está, yo les dije por qué se llama interviniente o cuál es la interviniente. Y estamos viendo el mismo proceso, otra vez, por cuarta vez, presentado de una manera diferente. Entonces, el fenómeno básico de la conducta ya lo vimos, ya tienen asentado el proceso, pero se lo puede nombrar, mira, esto que se llama conducta y que funciona de esta manera, a su vez se pueden nombrar como variables. ¿Por qué? Porque intervienen esta que se llama de tal manera, esta de tal manera y esta de tal manera. Es decir, agregamos datos acerca del fenómeno liso y llano que es la conducta. Esto se recuerda de memoria, no hay otra, como llamarlo autoplástico. No le pueden poner otro nombre, se llama así, lo llamaron así. Entonces, por ahí entienden el contenido, lo han interpretado, pero tienen que aplicar la memoria para recordar cómo se llamaba. Porque puede aparecer una pregunta y necesito que ustedes tengan ese desarrollo de memoria para poder ubicarlo, para que no se confundan con otra cosa. Pero todo hace pie a la conducta, es decir, si ustedes tienen un diseño en el que están estudiando el proceso, les queda claro, y pueden ir agregando estos datos y recordar los nombres, bárbaro. Pero bueno, uno entiende que hay 2 o 3 cosas que se van como agregando, y la única manera de identificarlos es llamarlo por el nombre que le pusieron, no hay otra manera. Entonces, estábamos ahora entrando en motivación. Les decía que va enlazado, aún dejando fuera las escuelas, ustedes traten de hacer un puente entre lo que es conducta y motivación porque están ligados. Y recordando uno de estos temas, pueden sacar el otro y viceversa. Por ejemplo, si hablamos de primer fase de la conducta, ya estamos hablando de motivación. Y por ahí hacen ustedes un contacto ahí que les sirve para tener presente otras cosas que pueden agregar datos para una respuesta. Esto tiene que aparecer automáticamente cuando se hace un sistema de evaluación como el que vamos a hacer. Uno no puede darse el lujo de sentarse 5 minutos y pensar, y tiene que salir automático. Entonces, cuanto mejor asentado esté todo, más rápido va a salir la respuesta. Entonces, hablamos de motivación. No hay una definición genérica para lo que es motivación. En algunos casos se habla como de un sentimiento de que algo va a pasar, o como un sentimiento de falta, de que algo me hace falta, pero no necesariamente todo el mundo lo siente igual. Hablamos de aquello que nos impulsa, sea consciente o inconsciente. Hay un mecanismo que es el impulsor o el necesario para desarrollar una conducta que me permita llegar, a veces aún con desconocimiento, a determinado objetivo. A veces lo tengo claro el objetivo, a veces no. Digo, siento ganas de viajar. A la pucha, bueno. ¿A dónde querés ir? No sé, me gustaría viajar. ¿Y para qué viajas? Y no sé, puede ser para encontrar un lugar donde vivir, aunque también podría ser para conocer el idioma en el que hablan las personas. No lo tenés bien claro. Solo sentís que se impone eso que sería viajar. Y bueno, y es suficiente como para proyectar un camino o hacer algo relacionado a la conducta sin saber muy bien a dónde uno quiere llegar. Por eso se habla de motivación, y por eso muchas veces no se interpretaba en la psicología moderna lo que interpretaban las primeras escuelas, esto del estímulo. No es suficiente para que suceda todo esto. Aún explicándolo es complicado, pero más aún cuando uno no puede explicar algo que quiere hacer y no sabe qué es, o no sabe ponerle un nombre, o no sabe, o lo deja. Lo único que siento es esto, es esta presión, es estas ganas. Nadie sabe de dónde viene, ni qué lo provoca, pero es la consecuencia de que uno desarrolle un camino
para tratar de llegar a algo que a veces está claro y a veces no lo está. En este sentido aparece la motivación. En general, la motivación se está conectando con muchos de los autores de psicología, que hay varios, que hablan de las necesidades, esto que nos falta biológicamente o nos falta mentalmente, y en el caso de Freud, que es una especie del maestro de todas las ramas, sería algo así como el deseo, lo que él transforma en el deseo, aquello que no tenemos, pero queremos tener. Que a veces está claro y a veces no. Está claro cuando le damos un modelo consciente, no está claro cuando el contenido es de tipo inconsciente y va a hablar de deseos de tipo prohibidos a nivel social, pero están ahí y hacen fuerza. Entonces, en términos de Freud sería un deseo, en términos de otro sería una necesidad, ambos colaboran para que aparezca la motivación. Hay una escala de motivación, quizá la recuerdan bien, la han visto, la han hecho en el trabajo práctico, yo supongo que les ha quedado grabado, esto lo comprenden, no voy a insistir en este tema. Es una pirámide, abajo está la base, están las necesidades más comunes relacionadas con los individuos, aquellas necesidades, sí, de Maslow, las necesidades de las que no podemos zafar ningún ser humano, las básicas y elementales, el alimento, la necesidad de dormir y demás, ahí está toda la humanidad, comparte estas necesidades, por eso se llaman fisiológicas, y están en la base de la pirámide, son las primeras a satisfacer y las que todo el mundo tiene. Después se van achicando, en calidad de que todo el mundo lo siente, se va achicando eso, solo algunos, y en otros casos también se achica porque no necesariamente es para todos una necesidad. Entonces, ¿qué dice? ¿O por qué lo armo de esta manera? Yo voy a pasar a la segunda necesidad en la medida en que las primeras estén satisfechas. Si yo me quedo siempre en satisfacer las primeras necesidades porque vivo en la calle y nunca llego a cubrirlas todas, no voy a entrar a pensar en una pareja. No es mi necesidad más. Podría ser el sexo, que es una necesidad fisiológica, pero no lo que uno relaciona con la vida en común con una persona. Digo, primero necesito satisfacer esta, que es el hambre, o cualquier otra que tenga que ver con lo elemental. Una vez satisfecho esto, puedo pasar a otro tipo de necesidades que requieren de otra situación o apuntan a otra situación. Entonces te dan todos estos escalones, la de seguridad, las sociales, hasta llegar a la de, no me acuerdo, autorrealización, creo que es la última, que tiene que ver con todo un esquema que Maslow diseñó como necesidades compartimos todos los seres humanos. Pero las da en el sentido de que para que aparezcan las más pequeñas, las que se representan como más pequeñas, no son necesidades que participan todos los seres humanos y que para llegar a ellas deben estar satisfechas las anteriores porque tienen mayor presión, son las que mayor tensión provocan en el ser humano. Además de esta escala de motivaciones, vimos que hay internas y externas. Recuerden que las internas estábamos hablando de aquellas que provienen también del propio individuo, que funcionan combinadas, no separadas. Hay dos tipos que funcionan de forma interdependiente. Cuando hablamos de las internas tienen que ver con aquellas que provienen de la mente de las personas. Ahí hay un factor motivante, parte de la mente, y son de tres tipos, acuérdense, dividimos contenidos conscientes, preconscientes e inconscientes. Y otras motivaciones llamadas internas provienen del físico, del sistema biológico. En algunos casos son necesidades que tienen que ver con lo externo, con lo observable, que nosotros muchas veces vemos a alguien que está temblando y porque tiene frío y necesita ponerse un abrigo, pero para eso necesita ir a buscarlo. Y si no está en la casa, tendrá que ingeniárselas para hacer todo un procedimiento, como vimos en las fases, hasta lograr ese abrigo. Y otras que no son observables, aunque sean biológicas, que tienen que ver con procesos internos,
del cuerpo, algún órgano que por alguna disfunción provoca un dolor, no es observable desde afuera, pero requiere también un sistema de interpretación, de razonamiento y de ejecución. Y también están las motivaciones externas, aquellas que provienen del medio, que me dan ganas o que me actualizan necesidades propias. Digo, acá es importante la conexión. No es que vienen de afuera e impactan, como decían las primeras escuelas, como un estímulo. Siempre van a funcionar en la medida que yo lo necesite. Si provienen de afuera, tienen que activar necesidades internas, por eso funcionan juntas. No es que mágicamente desde afuera hay algo que me atrae y que no tiene relación conmigo, no. Para que funcione como necesidad, si proviene del exterior, tiene que tener un puente con mis propias necesidades, estas que llamamos internas, por eso decimos que actúan juntas. Entonces, si alguien me propone desde afuera comer, tengo que tener hambre, si no resulta todo lo contrario, me da asco. Entonces, lo de afuera tiene que combinar con lo que yo necesito. Creo que habíamos dicho el ofrecimiento de un dinero o un aumento de sueldo funciona en la medida que la persona realmente lo necesite. Pero si a la persona le interesa 3 pepinos lo que está ganando y va por otra razón a trabajar, porque ahí ve gente, porque se entretiene o por lo que fuera, no va a funcionar como incentivo aunque provenga de afuera. Por eso decimos que tiene que activar las necesidades propias del individuo. En este caso, las externas, para diferenciarlas, las vamos a llamar incentivos, a las que provienen del exterior. Y estos incentivos los subdividimos en positivos y negativos. Y pusimos un ejemplo. Son positivos cuando esa necesidad puesta afuera, cuando eso que me incentiva desde afuera me conviene, me agrega facilidad en mi vida, me agrega algo que me gusta, y entonces consigo, a cambio de un incentivo que me promueven, un cambio en mi horario de trabajo que me permite acompañar a mi hijo al colegio, bárbaro. Digo, mato 2 pájaros de un tiro, me viene genial, me conviene, es un incentivo de tipo positivo. Ahora, si dentro del incentivo lo llamamos negativo es porque no produce algo a favor de la persona. Lo va a hacer igual porque hay una necesidad ahí que tiene que seguir siendo satisfecha. Si yo no trabajo, me quedo sin sueldo y sin sueldo no puedo alimentar a mi familia, me olvido. Voy a realizar cualquier tipo de trabajo, me guste o no, me cueste o no. En ese caso, si la modificación o el incentivo provoca algo que a mí me lastima, llegar más tarde a mi casa y no encontrarme con mis hijos, eso funciona como un incentivo de tipo negativo. ¿Se entiende, no? Cuando hablamos, acá agrego algo que también puede figurar. Cuando recién distinguíamos motivaciones internas y externas, y hablábamos de las motivaciones internas, de las mentales con esos componentes consciente, preconsciente e inconsciente, tenemos que hablar de que cuando la base de esa necesidad es de tipo inconsciente, no la conocemos, pero está ahí, está ese deseo, está en esa necesidad englobada dentro del inconsciente, no se presenta en nuestra conciencia, hablamos de móviles. Los móviles son estas necesidades que me impulsan desde lo inconsciente, sin aparecer en la coherencia o en la organización de tipo consciente. Ahora, cuando yo estoy reconociendo esa necesidad, el hambre, por ejemplo, hablo de un motivo. Entonces, cuando es consciente, los motivos se llaman, las necesidades se llaman motivos, y cuando es inconsciente, esas necesidades se transforman en móviles. Son como las dos partes de la motivación. Esperen que saco, ahí está. Además de todo lo que dijimos de la motivación, podemos agregar que cuando el contenido es inconsciente se llaman móviles, cuando el contenido es consciente se llaman motivos. Me están quedando 10 minutos,
pero bueno, entramos en lo que ya vimos las últimas veces. Recuerden que yo les anulé, no les voy a tomar en el final, todo esto que habla de las situaciones de conflicto y de, había otro tema, las necesidades humanas y la relación con los instintos, ¿sí? Todo esto que les dije está medio como agregado, pero esa parte no se las voy a tomar. No van a ser parte, por eso les digo, si ven estas situaciones de conflictos, estos que son negativo, negativo, positivo, positivo, lo pueden dejar, eso no se los voy a tomar. Y después viene el tema de personalidad. Esto fue más o menos lo último que vimos. Creo que quedó claro, vimos la de la psicología clásica, temperamento, constitución, temperamento y carácter, vimos la psicoanalítica, el ello, el yo y el superyo, cada uno de estos es una subestructura, con un trabajo y una fundamentación para existir. Esto fue de los últimos días, se tienen que acordar, y vimos las características generales del medio laboral. ¿Ustedes leyeron el cuadrito que yo puse en el foro, chicos? Sí, profe. ¿Llegaron a verlo, factores de inseguridad en el medio laboral? Sí. Ah, bueno, listo. Eso está, me interesaba que lo tuvieran para que tengan noción de la última unidad que habla de factores de inseguridad, para que tengan una idea, redondeen a dónde va, a dónde apunta este tema de la última unidad. Y lo que sí les pedí que leyeran por su cuenta son estas características del medio laboral, pero lo que yo les relaté a ustedes, o estuvimos charlando con ustedes, fue lo que se entiende como trabajo, cómo podemos definir el trabajo, cómo el trabajo no es una actividad que solo realiza el hombre, cómo se interpreta científicamente lo que es el trabajo, y después el análisis de ese sistema laboral que hicimos muy sui generis, más que esto de la definición del trabajo o ciertas características del medio laboral, no les voy a tomar, ¿sí? Exactamente como lo vimos nosotros en clase. Apuntar a eso lo vimos hace 2 clases, les debe quedar ahora mayor recuerdo acerca de estos contenidos. Sobre estos puntos que mencioné, van a hacer las preguntas. ¿Cómo, Luis? ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo podemos definir el trabajo? ¿Cómo es la interpretación dentro del trabajo humano? ¿Cuáles son las características que uno entiende pueden sobresalir en un sistema laboral? Y no mucho más que eso, ¿sí? El cuadro sobre seguridad se los dejé para que quede claro que en la última unidad donde teníamos que establecer el contacto entre toda la materia y la parte de seguridad, tuvieran ese análisis, pudieran elaborarlo, tener una base, ¿sí? Más que poner el acento en eso. Simplemente que distingan a qué nos estamos refiriendo. Con esto se termina, ya nos vemos directamente en el final, pero si llega a ver, como les decía cuando fueron entrando ustedes antes, el foro está abierto hasta que se termina el cuatrimestre, va a quedar el foro abierto, de manera que pueden ir ahí y dejar una consulta si es necesario para que yo se las responda, van al foro, me la dejan, yo la voy a ver y en algún momento se las voy a responder, antes del final, obviamente. Si no hay problema, si pueden llevarlo solos, si no hay nada que consultar, nos encontraremos el día fijado para el examen y espero que les vaya bien, tanto en el mío como en el resto. Así que a estudiar, a prepararse. Nos vemos directamente en ocasión del final, chicos. Acuérdense de pasar por el chat. No, al contrario. Gracias a ustedes. Profesora. Gracias. Gracias. Que pasen bien, que terminen bien el día. Sí, que disfruten todos. Igualmente. Chao, profe, hasta luego. Chao.